Hola, soy Joel de Nicaragua y pues quería compartir. En mi caso, yo crecí en una iglesia cristiana. Tengo que decir que desde que antes que naciera, toda mi familia ha asistido o son miembros de una iglesia cristiana bautista, de religión bautista. Entonces yo crecí ahí. Ahora tengo que decir que, como decía Anastasia, en la iglesia estamos acostumbrados a que el pastor comparta lo que él entendió, tengo que decir, de lo que él leyó y nosotros nos quedamos con eso. Que leemos a veces dentro de la iglesia los versículos del cual él está compartiendo y luego hasta ahí terminó y solamente una vez a la semana, que son los domingos. Y mientras somos niños o jóvenes, solo vamos en la mañana porque ya a partir de las 11 es un servicio para gente adulta que entiende más de lo que le está hablando, e igual en la tarde. Pero ya a partir de los 9 10 años, mi mamá me obligaba a quedarme. Dice, ya tenés edad de entender lo que está diciendo el pastor, así que quédese. Tengo que decirlo, como no me gustaba quedarme, yo me esforzaba a dormirme y me quedaba dormida. Y mi mamá siempre me despertaba y despiértese, pero bueno, me despertaba y yo, o sea, a mí siempre, siempre y todavía me ha gustado cantar. Sé que no soy buena cantante, pero me gusta cantar y oír música. Y en la iglesia había un tiempo que el grupo de jóvenes, antes de que yo llegara a esa edad, eh, cada domingo del mes le toca a una organización de la iglesia liderarlo. Siempre el pastor va a ser quien comparte, pero cada grupo lo lideraba con lo que son los cantos de alabanza y cualquier otra actividad que se haga antes de que el pastor comparta su sermón, pongámosle. Entonces, yo miraba a los del grupo de jóvenes y cuando cantaban las canciones de alabanza, tengo que decir, ahí fue que yo me di cuenta que el Señor me hablaba. Yo caí en lágrimas muchas veces, pero hubo un domingo que yo simplemente sentí que esa canción me estaba hablando y ahora yo no me acuerdo cuál es la canción, pero porque en ese momento no le ponía tanta atención como ahora, pero sí sé que una canción me tocó al punto que yo empecé a pensar diferente y a creer más en Dios y no solo como una imagen o como un cuento, tengo que decirlo, porque muchas veces nos hacemos la pregunta de que, ¿será que es cierto que Él existe? Como decía Perlita, ¿hay alguien allá que se interesa en nosotras? Porque una cosa es que siempre te estén hablando, pero otra es que nos demuestren lo que Él ha hecho. Y siempre oímos al pastor, pero que nos diga con ejemplos, el Señor ha hecho esto por mí. Solo siempre decía un cuento antes o después de su mensaje. Y aunque crecí en la iglesia, mis padres nunca nos enseñaban a leer la Biblia en la casa. Es solamente lo que hacemos también en la iglesia, aunque mi mamá y mi papá leen la Biblia, pero nunca con nosotros ni nunca ellos dos juntos. Entonces no es algo que estamos acostumbrados a ver, pero yo sí lo noto porque yo siempre los miro hacerlo, pero yo no lo hacía porque no fue algo que se nos había inculcado. Pero ya después de esa canción en nuestra iglesia hacemos el acto de bautizo cuando uno ya es mayor y entiende y decide aceptar al Señor. El bautizo es como una demostración para que los miembros de la iglesia y los de afuera también se den cuenta de que uno ha aceptado al Señor en su vida y que ha aceptado empezar a hacer un cambio que esté dirigido al camino del Señor.
Ahora, muchas personas lo miran como eso y muchas otras lo miran como solamente dar un paso a formar parte de ser miembro de la iglesia. Yo en ese momento no pensaba en eso, solo en cómo yo me sentía ese domingo. Pero mi papá siempre nos decía, ¿cuándo se van a bautizar? Como yo soy la menor, ya mi hermana y mi hermano ya lo habían hecho. Entonces, eh, ¿cómo lo sentía en ese entonces? Que era una cantaleta. ¿Cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo te vas a bautizar? Así que un día entre los 15 y 16 años decidí bautizarme. No porque quería demostrar algo, sino porque ya no quería que me lo siguieran diciendo. Pero ya en ese camino después, yo otras veces con otras canciones y siempre yo me sentía como que atraída. Y entonces yo digo, yo con todos mis amigos, a mí siempre me han tachado como la diferente, que nunca quiero hacer lo que todo el mundo está haciendo, siempre hago lo diferente, pero yo siempre sentía que si yo hacía algo que no había aprendido de lo que llamaba el Señor, Él me iba a castigar y yo prefería obedecer a ser castigada. Entonces yo elegía no hacer ciertas cosas. Yo me sentí, la verdad, que con esa canción, ese día fue que yo me sentí salvada. Ahora, en el ministerio fue que yo aprendí que una vez que somos salvadas, el Señor no nos quita esa salvación con que cometamos algún error. Siempre tenemos esa salvación, pero sí tenemos que volver a Él siempre que caemos. Entonces, después de mi bautizo, tengo que decir que sentí que el enemigo me atacaba muchísimo más que en cualquier tiempo de mi vida. Caí en fornicación a muy temprana edad. Mi mamá se dio cuenta y a como nosotros fuimos criados, además de que siempre supe que eso no era algo que el Señor le gustaba. No pude vivir en paz durante ese tiempo. Mi mamá se dio cuenta y mi mamá me puso un hasta aquí, que todo lo que me podía pasar y además que si esa era la vida que yo quería. Y también le tenía un poco de miedo a mi mamá, así que ya corté eso de raíz y luego yo me hice una promesa que la otra persona con quien yo fuera a tener algún tipo de intimidad iba a ser mi esposo. Y mantuve eso. Sí, no, sí, terminé, tengo que decir, rompiéndolo porque terminamos en fornicación antes de casarnos, pero luego nos casamos, pedí perdón por todo eso, pero en cierta parte siento que cumplí con esa promesa porque no lo hice, no me volví con otra persona, terminó siendo mi esposo y he mantenido eso porque siento que cada vez que yo hago algo que el Señor que no es de Él, a Él le duele y a mí me duele porque sé que no estoy haciendo lo que Él llama a hacer. Entonces, hablando o volviendo específicamente a cuando fui salvada, tengo que decir que mi salvación en sí yo la sentí cuando tenía entre 15 y 16 años. Cuando con esa canción en la iglesia que yo simplemente sentí que a mí era que me estaban hablando y la gente me preguntaba que por qué estaba llorando, pero simplemente no podía decir el por qué, qué era lo que yo sentía en el corazón, pero simplemente sentía que me estaba hablando. Y regresando cuando entré al ministerio y leí la parte de que no perdemos la salvación, caemos, pero que le tenemos que pedir perdón y hacer lo que Él nos llama a hacer, fue entonces que volví a sentirme otra vez salvada, porque yo había pensado que por todo lo que había hecho, había perdido esa salvación, que ya no era digna de Él. Y entonces en este viaje fue que yo volví a sentirme salvada. No es que había perdido la salvación, puedo decir ahora, pero sino que yo como persona ahora me puedo sentir completamente salvada con esa paz de que
si yo ya no estoy aquí, si yo ya me voy de este mundo, puedo decir que me voy con el Señor en mi corazón. Eh, no sé en dónde me vaya a llevar, pero yo siento que sería con Él. Y siento que no todos podemos decir que sentimos salvación, porque no todos sabemos lo que es la salvación. Y creo que aquí en el ministerio fue que entendí que es la salvación. Pero en sí mi viaje de salvación y cuando yo fui salvada, yo siento que fue en mi adolescencia con esa canción que el Señor me habló y me tocó, y que a partir de ahí yo siempre he tenido esa conexión con Él, que sí la había perdido porque yo me había perdido, pero que ahora que lo volví a encontrar a Él, vuelvo a sentir esa conexión y siempre me hace sonreír cuando me da algo o me trae algo sin que yo se lo haya pedido, y le digo que sé que eres tú. Por ejemplo, la semana pasada estaba visitando a un primo y su señora, y casi no nos vimos, fue de un tiempo corto, pero cuando regresé del trabajo el otro día me dice, mamá, aquí te dejaron este perfume. Y yo como que, y hoy estaba diciendo, a mí nadie me regala nada, decía yo. Entonces cuando digo, yo siempre regalo y a mí nadie me regala nada, y cuando llego y me lo encuentro, digo, señor, y me dice, mamá, ¿qué pasa? Le digo, no, el señor me entiende por qué me estoy riendo, porque le estaba diciendo. Y en el trabajo, mi compañera de trabajo, simplemente yo estaba viendo antes de irme al trabajo que yo no uso labial, yo uso brillo, y que mi brillo se me estaba terminando. Entonces simplemente dije, quisiera un brillo como el que tenía antes. Hablando yo sola o con el Señor, porque a veces siento que es que sola que estoy hablando. Y luego el Señor, pues yo puedo hablar con usted porque estoy hablando sola, pero Él me escucha. Y cuando voy al trabajo, mi compañera de trabajo me dice, mire, le tengo esto, un regalo, un brillo. Y la quedo viendo, le digo, ¿con quién hablaste hoy? Y me dice, yo miro que usted solo usa brillo, entonces compré este y me acordé de usted y se lo quería regalar. Y yo como que gracias a ti, gracias Señor. Me dice, ¿y por qué? Y luego el Señor sabe que hoy en la mañana yo estaba diciendo eso. Entonces, cuando tenemos esa relación con Él, nos damos cuenta de que, o sea, Él es nuestro esposo celestial. Y así como cuando estamos tan enamorados con un esposo terrenal y nos trata bien, de que nos regala cosas y nos sentimos con esa relación, igual es Él. Él nos los da por medio de otras personas, pero no es lo que Él nos da, sino cómo Él nos hace sentir cuando tenemos esa relación con Él y cuando sabemos que Él nos tiene en sus manos. Esa es para mí como la salvación, caerse y saber que Él nos va a sostener, que estamos salvadas porque los tenemos a Él, que es quien nos está sosteniendo. Eso que quería compartir. Bueno, chicas, yo soy Poppy en Costa Rica y ahora que estaba escuchando mis compañeras, pues él me recordó un montón de cosas bonitas, trajo a mi mente un montón de cosas bonitas. Bueno, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años. En mi casa no nos acostumbraron a ir a la iglesia y jamás leer la Biblia. Pero resulta que cuando yo tenía como 8 años, era el fin de semana y pasó un busito. Bueno, sí, en la fe católica es de mi casa, pero eso es por una tradición de país. El país a donde yo vivo es 98% católico. Entonces, fui bautizada, hice la primera comunión en la iglesia católica, en realidad, todos los sacramentos católicos eh, para mi edad, digámoslo así. La cuestión es que cuando yo tenía como 8 años, porque igual al liceo francés a donde yo asistía, la educación cristiana, pues no era básica, mínima, apenas para hacer la primera comunión y la confirmación. Pero ese domingo pasó un busito y en el busito iban anunciando actividades para jalar los chiquitos
Entonces donde yo escuché, ¿verdad? Porque nos estaban invitando, entonces a donde yo escuché, yo pedí permiso a mi mamá me dejó ir y era la escuela dominical de una iglesia bautista. Yo fui feliz ese día a la escuela dominical, miles de actividades y entre las actividades había que aprenderse un versículo, que es el único versículo que yo me aprendí de memoria y que siempre lo he guardado en mi corazón, y es el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso yo toda una vida lo guardé en mi corazón. Gracias a esa escuela dominical, esa actividad, yo invité a mi mamá, como mi mamá estaba pasando por esa crisis de divorcio, ya tenía 3 años, pero fue bastante difícil para ella. Entonces yo la invité a la escuela a que fuera a la iglesia para yo poder ir a la escuela dominical, porque me encantaba la escuela dominical. Resulta que en esa iglesia bautista, mi mamá se encontró a una compañera maestra de toda la vida y em, pues nosotros íbamos después de la iglesia, íbamos a la casa de la señora tenía no sé cuántos hijos, como 5 hijos, y entonces, bueno, fue una relación ahí particular. Nosotros duramos en la iglesia como unos 2 años y ya después de eso, pues por decisión de mi mamá, nos alejamos, pero yo guardé en mi mente las alabanzas y más adelante les voy a decir por qué. Las alabanzas que cantaban en la iglesia bautista son muy representativas para mi vida. Entonces, en ese momento, pues a nosotros en la escuelita dominical nos llevaron a que aceptáramos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, digamos que mi primer encuentro formal con Él fue cuando yo tenía 8 años. Siempre creí en Dios, pero me llamaba, como dijo Anastasia, una cristiana normal, regular. Eso que sabía que existía un Dios, pero era alguien muy lejano. Y las oraciones que yo hacía era únicamente cuando ocupaba algo, como Perla nos comentó, o cuando yo necesitaba que algo saliera bien. Aparte de eso, pues no había mayor relación, digamos, no había intimidad porque yo no lo conocía, no leía la Biblia. A pesar de eso, pues siempre seguí creyendo en él. Cuando llega mi crisis, bueno, yo me casé por la iglesia católica, mi esposo es igual católico. Durante los primeros 6 meses, tal vez, el Señor me guió sin saberlo y nosotros asistíamos a la iglesia juntos cuando salíamos del trabajo, pero por cosas no teníamos un corazón entregado, entonces rápidamente nos alejamos, desafortunadamente. Yo seguí con mi caminar de un Dios lejano y hasta que llega mi crisis matrimonial. Resulta que la persona que estaba trabajando conmigo a la par en el lugar a donde yo estaba en ese momento es la nieta de la amiga de mi mamá cuando yo estaba en la iglesia bautista. Y ella me llevó, donde escuchó lo que yo estaba pasando, porque fue la única persona con la que comenté, ella me sugirió regresar a esa iglesia bautista. Cuando yo regreso a esa iglesia, hablo con el pastor me recomienda recibir a Cristo nuevamente, pero era una iglesia ya familiar para mí. Yo lo hago, sin embargo, lo que él me aconseja no satisface mi corazón en ese momento. Y Dios me guía sin saberlo, a seguir buscando de Él y es cuando yo encuentro el ministerio. A los días es cuando yo encuentro el ministerio. Cuando yo empiezo, como mi base espiritual era nula, entonces cuando yo empiezo a buscar de Él, era muy difícil entender qué era buscar del Señor, cuáles eran sus promesas, cómo tener esa intimidad con Él, porque no tenía ninguna base, aunque yo creía en Él, pero Él todavía como alguien muy lejano a mí.
Sin embargo, con el tiempo, yo empiezo a poner en práctica los principios y claro, en mi mismo dolor, oraba y oraba y oraba y oraba. Y él empieza a hacerse real hacia mí, curiosamente, con cosas que yo pedía y la respuesta me llegaba por WhatsApp. Entonces, a mí yo me reía mucho porque yo decía, ay, qué simpático, qué sentido de humor tan fino tiene, me contesta muy tecnológico. Entonces, si ustedes ven, inclusive esa misma interacción, ¿verdad? Yo no soy muy tecnológica, pero yo pedía algo y la respuesta de lo que yo pedía me llegaba a través del WhatsApp. ¿Verdad? O sea, le tocaba el corazón a alguien y entonces me llegaba la respuesta en el WhatsApp. Y digamos, eso para mí fue como el clic que yo hice para decir, ay, no es alguien tan lejano. Mira, hasta utiliza formas para que yo entienda, para que yo me acerque, para que yo vea que él está ahí, y cuando él empezó a hacerse tan real, ¿verdad? Bueno, no todo me lo contestaba por WhatsApp, pero cuando él empezó a hacerse tan real para mí fue realmente cuando yo vi cuando yo entendí ese amor y esa gracia que él tiene hacia mí y hacia nosotros, que sin importar las veces que uno se haya equivocado, sin importar los pecados que uno haya cometido, él está ahí con los brazos abiertos porque somos sus hijas y nos ama muchísimo y lo que él quiere es eso, que regresemos a lo que yo llamo origen, que entendamos que fue Él el que nos creó, que Él nos creó de una manera perfecta y lo único que quiere es que regresemos a Él, a su origen, para que nosotros cumplamos el propósito que Él nos dio para nuestra vida. A veces no entendemos cuál es ese propósito, pero fue en ese momento cuando yo entendí que yo dije, y que tal vez yo les podría decir, sí, claro, él me salvó cuando yo era una niña de 8 años. Lo que pasa es que yo no entendí lo suficiente y no pude seguir en ese camino. Pero ya cuando él se hizo real, cuando ya él se manifestó, cuando ya él me mostró su amor, cuando ya él me limpió las lágrimas con su palabra, fue cuando yo dije, ahora ya sí sé quién es él en mi corazón, ya lo tengo en mi corazón al 100% y ya estoy lista para escuchar lo que él tiene para mí, para seguir ese llamado que él me está dando. Entonces, incluso las alabanzas, en mis primeros años de este viaje fueron fundamentales para encontrar esa paz que yo ocupaba en momentos de tribulación, pero esas alabanzas no son las modernas, sino que esas alabanzas son las que yo escuchaba de niña cuando yo iba de 8 años. Y esas, ¿por qué? Porque esas para mí son un sentimiento de hogar, un sentimiento de familiaridad, que fue la primera vez que él me llamó para que yo me acercara. Entonces, pues, básicamente esa es como mi historia de salvación, ¿verdad? De cómo fue que él me trajo y de cómo es que él me mantiene aquí, todavía dando pasos de bebé, que así es como yo lo llamo, pero aquí seguimos, con fe y esperanza. Y encuentro un común denominador en todas las historias y es que tomó tiempo. O sea, no fue Ajá. algo de la noche a la mañana, no fue que me enamoré de él esa misma tarde que lo conocí. No, tomó tiempo conocerlo, tomó tiempo generar esa confianza, esa relación.